Hola a todos, y en este vídeo les describiré un indicador muy interesante y les explicaré cómo ganar dinero con él. Hola a todos, y hoy comparamos el comercio en las opciones binarias y en el Forex. Vamos a destacar las diferencias y estudiaremos en qué mercado es más fácil y conveniente comerciar. Vamos a comenzar hoy con la plataforma un poquito opcional que ofrece la posibilidad de comerciar en las opciones binarias en el Forex. Les dejo el enlace en el comentario fijado debajo del vídeo. Pues primero debemos encontrar la diferencia entre esos dos tipos de comercio para decidir cuál es el mejor. Vale, empecemos con las opciones binarias y aquí son necesarias tres acciones. 1. Decidir el importe del convenio. 2. Decidir el tiempo de expiración. 3. Decidir la dirección del precio. Vale, aquí habrá un convenio de compra de 1 minuto en cualquier estrategia. Vale, un convenio de 1 minuto de compra en ese par de divisas. Pues para ese convenio uso una estrategia facilísima, resalto del nivel. En ese caso, el resalto del nivel de aprobación. Vemos que había dos reacciones del nivel. Cuando el precio se acercó a la última vez, ya anotamos la dirección del precio necesaria para ganar. Pues el importe de las ganancias en las opciones binarias es fijo, es decir, si cerramos el convenio con éxito, consiste la diferencia entre las prestaciones del precio de 1 o 100 puntos. De todos modos, ganamos el 92% del importe apostado. La misma cosa es con las pérdidas. Aquí no se puede perder más de lo apostado en el convenio. Vale. Y el convenio a propósito tiene éxito. Qué bueno. Y abro otro convenio de compra esta vez. De acuerdo con la misma estrategia. Veo que se ha formado el nivel del que el precio se resalta. Ya exactamente por eso he abierto un convenio de compra aquí por ver los resaltos del precio de arriba. La mayoría de los convenios en las sesiones binarias son de corto plazo. Es que la idea consiste en encontrar los movimientos rápidos del precio. Pues este es el segundo convenio exitoso para hoy. Abro un convenio más de compra y siguiendo la misma estrategia. Que noto ese nivel del que el precio resalta arriba y resaltó varias veces ya. Por eso el convenio es de compra. Y así como ven, en tan solo unos minutos ya logro concluir 3 convenios exitosos en las opciones binarias. En cuanto se cierre este convenio, nos pondremos a estudiar el Forex. Y el convenio es exitoso de manera segura. Espero que el hombre espada del comercio en las opciones binarias lo hayan comprendido. Ahora es turno del Forex. Pues las ganancias y las pérdidas en el Forex dependen de la dirección general del precio que usamos para comerciar y del número de los puntos. Por ejemplo, si hubieran abierto su convenio en ese momento y ese convenio fuera de compra y luego hubieran cerrado el convenio en ese punto, el resultado del convenio habría dependido de ese movimiento del precio durante el convenio. Pero si hubieran abierto el convenio en ese momento, pero el precio hubiera empezado a bajar y luego hubieran cerrado el convenio con ese precio, su pérdida se habría calculado respecto a esa bajada del gráfico. Para manejar las pérdidas y ganancias en su comercio en el Forex hay que saber usar el Take Profit y el Stop Loss. El Take Profit sirve para fijar la ganancia y el Stop Loss para fijar las pérdidas. Por consiguiente, si hubieran abierto un convenio en ese momento, si hubieran decidido poner el Take Profit en ese momento, ese nivel, si el precio hubiera llegado a ese nivel, su convenio se habría cerrado automáticamente. Y si ustedes hubieran puesto el stop loss en ese nivel, el precio legal a él, su convenio se habría cerrado en pérdida automáticamente. Para abrir el convenio es necesario definir el importe del convenio.
Imaginemos que estoy listo para arriesgar $400. Ahora decidimos el take profit y el stop loss. Ahora abro el convenio ya que he elegido sus fuertes últimos. Una vez abierto el convenio se muestra en esa parte de la interfaz. Aquí se muestra también el stop loss y el take profit. Y a diferencia de las opciones binarias, en Forex no buscamos movimientos cortos del precio, sino encontramos las direcciones largas del precio y nuestra tarea es decidir esa dirección y encontrarla. Claro que podemos cerrar el convenio en cualquier momento, para lo que solo hay que abrir la sección del convenio, posesión, mejor dicho, y hacer un clic en el botón Close, cerrar, y confirmo mi elección. Y entonces el convenio se cierra con pérdida. Claro que es necesario más conocimiento y práctica para comerciar en Forex. Pues. Ahora podemos abrir la posición aquí. Lo primero que debemos entender es que es imprescindible analizar toda la información posible que vemos en el mercado. Aquí veo que desde ese nivel el precio empezó a bajar. Es decir, la dirección general es de bajada corrientemente. Yo comercio solo de acuerdo con la tendencia, es exactamente por eso aquí puedo abrir solo convenios de venta. También noto que durante esos movimientos del precio se renovaban los mínimos locales del precio y están cada vez más abajo, confirmando la fuerza de los vendedores. El periodo de tiempo es de 4 horas. La dirección es todavía de bajada, pero así se ve un pasillo comercial donde la fuerza de los vendedores es mayor que la de los compradores. Eso también confirma que el vendedor es más fuerte y el convenio es de venta. Voy a abrir el periodo de tiempo de una hora y así es posible decidir la posición del take profit y el stop loss. Veo un pequeño movimiento del precio que se acercó al nivel que está más arriba, que les muestro de que ya se resalta. Todo es muy rápido. Veo que esta vela tiene una sombra grande encima. Todo eso me muestra la presencia de un fuerte vendedor que va a bajar el precio. Así que el stop loss estará en el nivel de arriba y el take profit en el nivel de abajo. Así, por consiguiente, si el precio llega al nivel de take profit, fijaré mi ganancia neta. Y si el precio llega al nivel de stop loss, fijaré mi pérdida neta. Parece fácil. Ahora abriremos la posición o el convenio. Con la línea horizontal marco el stop loss y el take profit. Aquí están. Vale, pues. Luego escribo el precio de stop loss y el de stop profit. El importe de mi convenio será de $100 y el convenio es de venta. El convenio está abierto. En esos campos vemos los valores de stop loss y de stop profit. Si el precio es igual al precio del stop loss, perdemos el convenio. Si el precio es igual al precio de take profit, ganaremos dinero automáticamente. En ese campo se muestra la pérdida o ganancia corriente. Es bastante conveniente. Espero que les haya explicado con detalle el principio del comercio en el Forex y ahora vamos a resumir un poquito. Vale, pasaron varios días, yo ya me olvidé de ese convenio, pero de todos modos les muestro su resultado. Como ven, el convenio es exitosamente cerrado de acuerdo con el take profit. Abrimos la posición en ese momento y el take profit estuvo ahí. Abrimos el convenio, el precio empezó a bajar,
podría seguir sin Take Profit y si hoy hubiera abierto ese gráfico en mi convenio todavía sería exitoso. Pero vale, honestamente mejor no arriesgarse y decidir el stop loss y el Take Profit, ya que seguir las reglas es muy importante en el comercio en línea. Vale, para resumir, para mí el método más conveniente y fácil para comerciar es las opciones binarias. Primero, en las opciones binarias la ganancia es enseguida. Segundo, el porcentaje de ganancia es fijo. Y siempre sabemos cuánto vamos a ganar o perder cuando abrimos nuestros convenios. Así es más fácil calcular y comerciar y controlar las ganancias y pérdidas en las opciones binarias. Y contamos con nuestro balance mejor. Es evidente que cada uno de ustedes elige y decide qué usar, las opciones binarias o Forex, pero sí, para ustedes es más conveniente comerciar en Forex, ¿vale? Comerciar en Forex. Sí, para ustedes es más fácil comerciar en las opciones binarias, comerciar en las opciones binarias. Y vale, vamos a abrir un convenio más en las opciones binarias, mis favoritas. Abro un convenio de compra de 1 minuto. Según la estrategia, todo es simple, veo un nivel de proporción del que el precio ya ha empezado a resaltar y probablemente sea lo que pasará ahora, ese resalto. Si acercamos al gráfico veremos una vela con su cuerpo pequeño y una sombra grande. Eso muestra la presencia de un comprador que intenta subir el precio. Vale, veremos. Hoy mantengo la sesión de comercio gratuita, lo que quería añadirles. Voy a mantener la sesión en mi canal de Telegram y ahí podrán ganar conmigo. El enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. El último convenio es exitoso y podemos acabar nuestro vídeo con tanto éxito. Muchas gracias a todos. ¡Chao!